¿Qué tal? Buenos días. Son las 11:01 en Canarias y empezamos hablando de Hiroshima, que vuelve a estar en la primera línea de la actualidad. El escenario de una de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad acoge una nueva cumbre del G7 con la guerra provocada por Rusia como uno de los asuntos claves a tratar. A estas banderas que ven a mi espalda, las de las principales potencias del mundo, se va a unir la de Ucrania y el presidente Zelensky también va a estar en Japón. Bueno, no solo de Ucrania se va a hablar en Hiroshima, también se debate sobre la relación entre Occidente y China. Y Zelensky no es el único invitado, también participarán los líderes de Brasil, de Indonesia y de la India. Pero está claro que la guerra en Ucrania, que cumple ya 450 días, será uno de los temas capitales. El G7 quiere perfilar nuevas sanciones para Rusia, al tiempo que el ejército de Putin intensifica sus ataques contra Kiev. La capital ucraniana ha recibido 10 bombardeos en los 19 días que llevamos de mayo. De vuelta a España, hoy también estamos pendientes del incendio que se está desarrollando en estos momentos en Cáceres. Pronto empezamos, afecta a esa provincia de Extremadura. Son más de 500 personas las que han tenido que ser desalojadas de sus casas por la proximidad de esas llamas que veían, que por ahora avanzan incluso sin control. Para que se hagan una idea, ya con las luces del día hay 14 medios aéreos trabajando y también se ha incorporado a esas labores la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que también conocemos aquí en Canarias. Y ayer, justo aquí, en esta ventana que estamos, vimos el tuit del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, hablando del rescate milagroso de 4 niños tras un accidente de avioneta. Pues no, lamentablemente Petro ha tenido que rectificar y los niños no han aparecido. Las labores de búsqueda, eso sí, continúan. Recordemos que en la avioneta en la que se estrellaron viajaban 7 personas y esa avioneta y 3 cadáveres fueron hallados hace días en esa selva de Colombia. Bueno, estos asuntos los veremos enseguida aquí en Atlántico Noticias, pero antes de todo esto vamos a empezar con una cita que está ahora mismo ocupando la actualidad en Canarias. Hablamos de esa huelga de sanidad, de sanidad pública que está llevando a la calle a una serie de trabajadores con una convocatoria indefinida de paros que lo hace el sindicato de médicos, que considera el acuerdo para revisar las retribuciones de todos los profesionales sanitarios que no es suficiente. Dicen que el texto especifica que el calendario establecido puede variar en función de las circunstancias. La Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos del 100% en urgencias, también en oncología, en diálisis y en los hospitales de día y en el servicio de farmacia. En los centros de salud se establece en función del ratio de pacientes y en los centros hospitalarios trabajará el mismo personal que en un festivo o en un fin de semana. Bueno, el sindicato médico pide renegociar sus reivindicaciones fuera de la mesa sectorial y hacerlo directamente con el presidente, con Ángel Víctor Torres. El gobierno dice que la huelga es difícil de entender porque ya hay un compromiso para revisar los salarios. Mientras tanto, el Ejecutivo ha aprobado ampliar un 25% la plantilla del Servicio Canario de Salud. Vamos a incrementar la plantilla orgánica del Servicio Canario de la Salud en 7.055 plazas más. Vamos a poder a todos esos eventuales, en ese número, poderlos transformar en interinos con relación a una plaza fija. La finalidad de todo el sistema es atender a los pacientes, pero evidentemente también para estabilizar y garantizar y adecuar las plantillas y las condiciones laborales de nuestros efectivos. Bueno, vamos a la calle para conocer cómo está discurriendo esta primera jornada de huelga. En la concentración ante la presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria está nuestra compañera Carmen Zamora. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, pues desde las 9 de la mañana están aquí concentrados distintos grupos de especialistas médicos. Hablan precisamente de las palabras del consejero, 7.000 médicos que van a ocupar plazas que ya ocupaban y que van a pasar a formar parte de la plantilla fija. No es eso lo que piden, piden retribuciones, cierto, pero también calidad para atender a los pacientes, para tener un número, un ratio de pacientes que sea más bajo y dedicarles más tiempo, pero también piden que
esas negociaciones sean directamente con el presidente Ángel Víctor Torres, porque consideran que están rotas las negociaciones con la Consejería de Sanidad, al no haber respetado algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en las distintas negociaciones que han tenido. Se pierde mucho personal sanitario, bien porque se van a la parte privada, bien porque se van a otras comunidades autónomas o incluso porque salen a Europa. Lo que piden, dicen, es que al final todo contribuya a mejorar el sistema sanitario canario. Gracias, Carmen. Salimos ya de Canarias y vamos hasta Colombia porque sigue el misterio sobre el paradero de los 4 niños desaparecidos en la selva al sur del país tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. Fíjense, esta es una de esas secuencias de esa búsqueda en la selva. Aquí se puede ver cómo han encontrado incluso algunas tijeras, algunos objetos personales. Esa búsqueda sigue. Horas después de que el presidente del país anunciara en Twitter que los pequeños estaban fuera de peligro, Gustavo Petro ha tenido que pedir perdón por publicar esa información que no estaba confirmada. Gustavo Petro admite que se equivocó y afirma que los niños siguen desaparecidos. El presidente se desdice después de ilusionar a todo un país y asegura ahora que la prioridad absoluta es dar con el paradero de los 3 niños y el bebé de 11 meses perdidos en el Amazonas. La familia pide respeto y prudencia. Dolorida como abuela y como mi hija que yo perdí. No encontraron a mi nieta. Estoy muy preocupado, ¿cómo así? Ya encontraron la moña, las tijeras, ¿y qué pasa? El ejército ha redoblado los esfuerzos para tratar de localizarlos. Iluminados con bengalas, los soldados peinan cada palmo de la selva durante la noche. También lo hacen durante el día. Buscan nuevas pistas que les permitan encontrar con vida a los menores. O alguna señal que nos permita identificarlos, porque es posible acercarse a la ribera del río. Por el momento han aparecido la avioneta, unas tijeras, un biberón y un refugio improvisado. El reloj corre en contra de las fuerzas militares, justo cuando se cumplen 19 días de su desaparición. Tremendo lo que está ocurriendo en Colombia. Mientras, el visto bueno de la Corte Constitucional despeja dudas sobre las elecciones en Ecuador. Ya sabemos que serán en agosto esas elecciones. Los jueces designados por sorteo han tomado la decisión por unanimidad y en tiempo récord, sin acusar en exceso las presiones de la oposición. El país sigue en calma a pesar de la crisis desatada tras la disolución de la Asamblea Nacional, custodiada por el ejército, eso sí. Es una cuestión aplicada de la llamada muerte cruzada. El mandatario conservador convocó elecciones presidenciales y también legislativas. Recordemos que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, seguirá gobernando hasta agosto y en medio tiene un juicio político por un presunto delito de malversación. Volvemos a cruzar el Atlántico ahora de vuelta hacia esta orilla y como cada viernes hablamos con Pepe Naranjo sobre África. Está ahora mismo en Senegal y precisamente en ese país preocupan los disturbios que se están viviendo en las calles de la capital, en Dakar, y que esta semana incluso, Pepe, buenos días, han dejado 3 fallecidos. ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, hay un momento de enorme tensión política con unas elecciones que se van a celebrar, es verdad que en febrero, que todavía quedan pues más de medio año para que llegue el momento de ir a votar, pero hay un duelo de alto voltaje en este momento. Por un lado, el presidente Macky Sall, que baraja volver a presentarse a estas elecciones, que ya ha realizado 2 mandatos. La Constitución prohíbe expresamente un tercer mandato, sin embargo, Macky Sall baraja aún esa posibilidad, no lo ha dicho, pero está en su mente, lo está estudiando. Y por otro lado tenemos a un líder opositor, Ousmane Sonko, con un discurso rupturista, radical, que pretende hacer una revisión de todo lo hecho hasta ahora, que cuenta con el apoyo de miles de jóvenes en las calles y que además utiliza, digamos, esa fuerza que tiene para manifestarse, para oponerse a las fuerzas de policía en los disturbios que se producen de manera recurrente en este país desde hace 2 años. Además, Ousmane Sonko está procesado en 2 causas judiciales, una por difamación y otra por una presunta violación. Él asegura que se trata de causas políticas, pero eso hace que la tensión se dispare cada semana, cada mes haya disturbios en este país.
En las calles que estamos viendo, incluso... Una enorme tranquilidad social. Sí, disculpa. Estas protestas en las calles que estamos viendo, incluso que esta misma semana, como nos comentábamos, han dejado 3 fallecidos. ¿Esas protestas van a favor del opositor o a favor del presidente? No, van a favor del opositor. Como decía Ousmane Sonko, está procesado. Hay dos causas judiciales abiertas contra él. Él asegura que son causas políticas, que hay una manipulación, hay un complot político-judicial contra él, y por eso son manifestaciones que salen en apoyo de Sonko para evitar que sea detenido. Cada vez que tiene que ir al juzgado a declarar, se manifiestan. Digamos que el opositor está utilizando la fuerza que tiene en la calle para enfrentarse al régimen de Macky Sall. Y Macky Sall lo que prevé entonces para ese tercer mandato sería una modificación de la Constitución. No, lo que ha ocurrido es que ya modificó la Constitución durante su segundo mandato. Hubo un referéndum para modificar la Constitución y es una técnica que han utilizado ya otros presidentes africanos, y es que cuando se modifica la Constitución, digamos que, por así decirlo, el contador de mandatos se resetea, se pone a 0 y ya no cuentan los anteriores. Entonces, digamos que legalmente sería posible, pero desde luego viola el espíritu de la Constitución, ¿no? Estaremos pendientes de lo que pasa ahí en Senegal. Hablamos también de la guerra de Rusia y Ucrania, que está presente también en África. Precisamente en los últimos días hemos visto cómo una delegación de países africanos ha intentado mediar, ha intentado crear lo que estamos viendo, ¿no? Esta especie de delegación para crear un proceso de paz. El presidente de Sudáfrica incluso ha afirmado que ha hablado con Zelensky, también con Putin, de esa posibilidad. Y lo cierto es que, bueno, ahí tenemos también a Zelensky, lo cierto es que efectivamente esa crisis africana afecta también a países esa crisis en la guerra, afecta también a países africanos, ¿verdad, Pepe? Sí, efectivamente, el impacto de la guerra de Ucrania, como sabemos, es mundial, pero aquí lo que es, yo creo que muy interesante es cómo muchos países del continente africano han tratado de mantener a lo largo de todo, desde que se inició el conflicto en Ucrania, una posición de neutralidad en la que se han negado, por ejemplo, a condenar la invasión en su momento, y esa posición de neutralidad de alguna manera les avala para presentar iniciativas como esta, una misión de paz liderada por 6 presidentes africanos. En concreto, sobre todo los presidentes de Sudáfrica y de Senegal han sido los que han puesto en marcha, digamos, esta iniciativa, que cuenta con el visto bueno de Zelensky y de Putin. Se van a reunir con ambos bien en junio, bien a principios de julio, para tratar de encontrar una vía de solución al conflicto. La iniciativa ha sido acogida con buenos ojos por las cancillerías occidentales y por Naciones Unidas, que entienden que estos países africanos están en una buena posición, en esa posición, digamos, de una cierta equidistancia entre Ucrania y Rusia, para tratar de llevar adelante un posible hipotético proceso de paz. Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, es el impulsor, pero ¿qué otros países estarían en esa delegación? Pues están Sudáfrica, Senegal, Uganda, Zambia, Egipto y la República del Congo. Pero sobre todo, Cyril Ramaphosa ha sido quien ha mantenido el contacto más directo, el presidente de Sudáfrica, con Putin y con Zelensky. Curiosamente, además, Cyril Ramaphosa, que ha sido acusado, o el gobierno de Sudáfrica ha sido acusado por Estados Unidos de vender armas a Rusia, algo que él ha negado y ha anunciado que iba a abrir una investigación. Muy bien, pues estaremos también pendientes de este asunto, a ver si es verdad. Oye, ojalá que sea así, todo suma, y que esta delegación de países africanos pueda mediar en ese futuro proceso de paz. Gracias, Pepe, como siempre. Buen fin de semana. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, seguimos hablando de la guerra de Ucrania, que hoy cumple 450 días desde el inicio de la invasión rusa. Una de las ciudades clave víctima del bombardeo, de los bombardeos, y de la que se han librado cruentas batallas, incluso ahora se sigue librando, es esta que estamos viendo. Esto es una sección de la ciudad de Bakhmut, un barrio, digamos, situado al este de Ucrania. Es el aspecto de sus zonas residenciales, también de una escuela que vemos ahí en esta imagen de satélite, que fue tomada el día 8 de mayo de 2022. Ahí ven esas calles, esos árboles, como decía, edificios, apartamentos, incluso una escuela ven ahí. Pues quiero que vean la siguiente imagen, que es este mismo lugar de Bakhmut, pero un año después. Esto es el 15 de mayo de 2023, hace unos días. Se ha convertido en un lugar inhóspito, sin rastro de lo que era, acaso con esos mismos edificios, como estamos viendo, esos esqueletos, esas estructuras vacías de vida ya, e incluso algunos puntos de la ciudad, como vemos este aquí, humeante, hoy víctima de los bombardeos más recientes. Justo en Bakhmut se está librando intensas batallas para hacerse con el control de esta ciudad que se considera clave, o de lo que queda de ella. Otro de los puntos atacados por Rusia en estas últimas horas vuelve a ser la capital, Kiev.
Las defensas aéreas ucranianas vuelven a repeler un ataque ruso. 3 misiles lanzados desde el Mar Negro y 16 drones son derribados. Kiev es atacada por 10ª vez en lo que va de mes. Así acabó este complejo industrial en Odessa, en el sur del país. Los misiles rusos reducen las instalaciones a un amasijo de hierros. Una persona muere y al menos 2 resultan heridas. Mientras, la lucha por hacerse con el control de Bakhmut no cesa. La artillería sigue golpeando con dureza lo poco que queda en pie en esta localidad. A las afueras de la ciudad, esta unidad de defensa aérea monitorea todo objeto ruso que se mueve en el aire. Con la tableta vemos en qué dirección, qué tipo de objeto y a qué velocidad vuela. Lo detectamos y tratamos de destruirlo, explica este soldado ucraniano. Kiev sigue anunciando nuevos avances en Bakhmut. Por contra, los mercenarios del grupo Wagner admiten haber perdido ya el suroeste de la ciudad y reconocen que los problemas son cada vez mayores. Su jefe, Prigozhin, asegura que Rusia ha retirado sus hombres de los flancos norte y sur de Bakhmut, posibilitando así el avance ucraniano en estas 2 direcciones. Cuando la contraofensiva en este enclave comienza a dar sus frutos, Zelensky promete restaurar el dominio ucraniano sobre Crimea, anexada por Rusia en 2014. El presidente de Ucrania asegura que el trabajo para liberar la península está en marcha. Parte o no de ese trabajo, los actos de sabotaje se siguen sucediendo en Crimea. De nuevo, un tren de mercancías descarrilaba este jueves, interrumpiendo la línea ferroviaria que une Sebastopol con la capital de la península. Según las autoridades impuestas por Rusia en el lugar, el descarrilamiento fue causado por la injerencia de personas ajenas. Y esto es imagen en directo que nos llega ahora mismo desde Hiroshima, desde Japón, donde se está celebrando, como les contábamos antes, una nueva cumbre del G7. Ahí ahora mismo son las 7:15, entre los principales puntos a tratar está la guerra provocada por Rusia. Ahí estarán reunidos los principales líderes de las democracias más avanzadas. Hasta el próximo domingo se espera que a esa reunión se suma también el presidente ucraniano Putin. Se va a debatir allí problemas globales, por supuesto, pero también se va a analizar la situación de Ucrania. Zelensky, decía yo antes Putin, no, Zelensky ha confirmado su presencia en esta reunión. Lo que estamos viendo en esa imagen en directo ahora desde Japón, desde Hiroshima, es precisamente uno de los símbolos que ha quedado de pie de aquella caída de la bomba atómica sobre esta ciudad en el año 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de las 7 potencias mundiales alrededor de una misma mesa es la imagen que simboliza la primera reunión de la cumbre de Hiroshima. Antes, los líderes depositaron flores en memoria de las víctimas de Hiroshima en 1945. El foro político tiene entre sus objetivos definir los mecanismos para presionar a Rusia. Se esperan sanciones más estrictas, un gesto que lleva implícito dar visibilidad al apoyo que el resto del mundo sigue brindando a Ucrania, cuyo secretario de Seguridad Nacional y Defensa ha confirmado la participación del presidente Zelensky. Allí se decidirán cosas muy importantes y, por lo tanto, la presencia de nuestro presidente será esencial para defender nuestros intereses. Siguiendo su intervención estará Natalia, es una de las 2.300 ucranianos a quien Japón acogió durante la invasión rusa. Hay japoneses que estudian ucraniano y vienen a mi negocio, muestran su apoyo a Ucrania, dice esta madre de 52 años, a quien Japón, país muy reticente en acoger refugiados, ha ofrecido vivienda gratuita y facturas pagadas. El otro gran telón de fondo para esta cumbre será fijar un frente común contra China. Esta cumbre, creen los expertos, servirá también para mejorar las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón. En el punto opuesto, los miles de ciudadanos que estos días se concentran en las calles de la ciudad para protestar contra aquellas naciones que interfieren arbitrariamente en los asuntos internos de otros países.
Bueno, eso en Japón. En Israel, decenas de miles de nacionalistas israelíes marcharon este miércoles por el barrio musulmán de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén para conmemorar su ocupación en la Guerra de Oriente Medio en el año 1967. El gobierno de Israel desplegó más de 3.000 policías ante la denominada Marcha de las Banderas, un evento que se celebra cada año y que provocó la condena de los palestinos, quienes respondieron organizando sus propias marchas donde exhibieron sus banderas en Cisjordania y también en Gaza. La marcha terminó, por suerte, sin incidentes importantes. Bueno, hacemos una pequeña pausa para unos consejos publicitarios. Enseguida estamos aquí con más noticias, como siempre, en Atlántico Noticias. Hasta ahora. Once y 26 minutos, seguimos en directo en Atlántico Noticias. Esto que van a ver enseguida ocurrió en Iowa, en los Estados Unidos, en el año 2021, durante un control de tráfico, pero es que las imágenes han visto la luz ahora. Son estas imágenes. Este es el momento en el que los agentes se dan cuenta de que existe una orden de detención contra el conductor de este vehículo rojo que tenemos aquí. Para evitar que salga huyendo, uno de los policías, lo van a ver, bueno, lo están viendo ya, se sube al capó del propio coche y mientras apunta al conductor con el arma. El sospechoso emprende en ese momento la huida y la dramática persecución continuó por varias calles del estado hasta que el agente de policía perdió el equilibrio, llegó a caer, el fugitivo fue detenido, eso sí, posteriormente, y ahora ha sido sentenciado a 5 años de prisión. De ahí que el Departamento de Policía de Iowa haya decidido hacer público este vídeo en las últimas horas. Y fíjense ahora en la parte inferior de la pantalla de esta que vamos a ver aquí. Ahí lo están viendo, aquel coche. Lo están viendo, esto es el Vaticano, la Plaza del Vaticano, bueno, uno de los lugares más vigilados del mundo. Ciudad del Vaticano logró burlar los controles de seguridad de ese coche y acceder al patio central del Palacio Apostólico, desde donde el Papa Francisco celebra algunas de sus reuniones oficiales. Lo hemos visto miles de veces, ese lugar en la televisión. El hombre atravesó la plaza a gran velocidad, lo que obligó a la Guardia Suiza a abrir fuego y golpear el guardabarros delantero del vehículo. Finalmente, también fue detenido. Bueno, y en Italia seguimos porque ya son 13 las personas fallecidas a causa de las inundaciones por las lluvias torrenciales. A esto hay que sumarle que todavía hay decenas de desaparecidos y también hay miles de evacuados. En total, 24 municipios inundados y todos los ríos de la región de Emilia-Romagna se han desbordado. Miles de evacuados se refugian en pabellones como este después de que el agua arrasara con sus viviendas. Però è una cosa che bisogna viverla, raccontarla è molto difficile, cioè uno non può credere a quello che abbiamo visto. Dice que hay que vivirlo para poder explicarlo. Más de 30.000 personas han sido ya evacuadas en los últimos días. Zonas como Faenza, Cesena y Forlì han quedado bajo el agua. Y las que han tenido mejor suerte tardarán tiempo en volver a la normalidad. Non avremmo mai pensato una cosa di questo genere. Ci siamo trovati con più di 1 metro d'acqua davanti a casa. Dopo neanche 5 minuti l'acqua superava le paratie e entrava in casa come sempre. En 5 minutos el nivel del agua llegaba casi al metro de altura. Aseguran que lo han perdido todo. Mientras continúan las evacuaciones y la búsqueda de desaparecidos, el gobierno cifra ya los daños en miles de millones de euros. Además, se teme que el nivel de los ríos siga creciendo por encima del umbral de emergencia. L'importante è che non ci siamo fatti male a nessuno, abbiamo la salute. Mientras los vecinos se aferran a lo que pueden para seguir adelante, el próximo martes el gobierno celebrará un Consejo de Ministros para declarar el estado de catástrofe y comenzar a aprobar los paquetes de ayudas. Vámonos a Italia. Daniela Del Orto, que es italiana, está en Bolonia, la capital de la región de Emilia-Romagna. Buenos días, Daniela. Gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras después de este episodio de lluvias torrenciales? Pues bien, personalmente, pero claro, queda preocupación. Estamos todos muy preocupados y atentos a las noticias y a lo que puede pasar, claramente. Te vemos claramente ataviada con un paraguas. Está lloviendo en estos momentos. Las lluvias me imagino que ahora mismo no serán tan importantes como las de los últimos días, ¿no? ¿Qué situación están viviendo? Claro, ha parado un poquito, pero han anunciado que hasta el 24 no va a parar, así que ya sabemos que nos va a esperar todavía
pues bastante lluvia. Las noticias que nos llegan a España es de, bueno, de miles de evacuados, incluso ahí en Bolonia, donde tú te encuentras. Sí. ¿Has sufrido tú algún tipo de daño o gente de tu entorno que haya sido evacuada? Pues sí, varios amigos que viven fuera de Bolonia, pero en la zona de la Romaña, más hacia la playa, pues sí, ahí donde la situación es un poco más crítica, claro, sí, amigos que ahora mismo están pues evacuados y pueden contar con, claro, con amigos como yo, con parientes y nos ayudamos y nos apoyamos. Claro, claro. En el caso tuyo, de tus amigos, bueno, la vida lógicamente sigue a pesar de la tragedia. ¿Ustedes pueden desarrollar una vida normal, un día a día normal, con esas carreteras que hemos visto cortadas, con esos daños? Bueno, realmente han anunciado que si no es necesario salir para trabajar, pues que no salgamos, que nadie salga porque realmente hay que dejar las carreteras libres, las calles libres. Y la verdad que la semana pasada, pues los atascos fueron increíbles, alcanzaron un nivel increíble. Y para la seguridad también, si no es necesario, pues que todo el mundo se quede en casa y que trabajemos desde casa. Claro. Aquí las cifras que nos llegan son algo confusas. Sí que se habla de una cantidad, bueno, determinada de fallecidos, por desgracia, pero se habla de una cantidad indeterminada de desaparecidos. El otro día escuchamos a uno de los ministros italianos diciendo que no querían dar datos desaparecidos por si acaso eran falsas alarmas. ¿Tienen ustedes algunos datos más cercanos a esa cantidad de desaparecidos que puede haber? Pues lamentablemente no, porque personalmente también pues escucho las noticias y puedo repetir lo que pues ustedes también saben, pero es cierto que hay también desaparecidos y hay una cantidad que no es cierta. O sea, informándome también personalmente, preguntando a amigos y tal, pues es que no tenemos una idea clara, la verdad. Otra de las cuestiones también relevantes es que ustedes venían en esa zona de Italia, además, y más al norte. Nosotros hemos visto aquí en España las imágenes del río Po, por ejemplo, prácticamente con muy poco caudal. Venían de una sequía importante, como también estamos viendo en España, pero esto es la situación completamente opuesta, ¿verdad? Claro, claro. Es lo que dice la gente, dice, es que parece que el tiempo se está burlando de nosotros porque venimos de una sequía importante y ahora pues el problema es el contrario, o sea, todo lo contrario, es que se pare ya porque ahora el problema, claro, es al revés. Y por último, ¿qué les cuentan las autoridades? Nos ha hablado de esa recomendación de estar en casa, pero de esas infraestructuras que han salido arrastradas por el agua, una reconstrucción, ¿qué cuentan? ¿Qué planes hay? Pues eso, básicamente tenemos que seguir así con mucha prudencia, no salir si no es necesario y uno de los problemas también que se ha presentado es que por la calle, como las calles eran ríos prácticamente, pues el agua arrastraba todo y por la calle se encontraban electrodomésticos también. Entonces eso era un problema además, ¿no? Porque la gente iba nadando prácticamente, incluso escenas de gente rescatando a sus padres en las casas, pero claro, si en el agua se encuentra cualquier tipo de objeto, pues puede ser peligroso también por eso. Entonces, están intentando poner como vallas o estructuras para, digamos, contener el agua y para que no salga nada a la calle también. Pues Daniela Del Orto, gracias por habernos atendido aquí en directo desde Bolonia. Mucha precaución y suerte para estos próximos días. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, en la España peninsular también llevamos unos días, lo habrán notado, con precipitaciones no tan cuantiosas, afortunadamente, como estas que hemos visto en Italia, pero que podría paliar en parte esa grave sequía que viene arrastrando el campo, sobre todo en el sur, en puntos de Extremadura, Andalucía, incluso de la región de Murcia, donde no veían caer lluvia desde hacía ya mucho tiempo. Algunos expertos apuntan a la necesidad incluso de transformar el sistema de cultivos en España ante la falta de agua para no depender tanto de ese regadío. Es un debate interesante este y también cómo lo hacen otros países con climas más duros que el español para tener sus propios cultivos de regadío. Vamos a hablar con Philipp Werler, que es empresario sevillano de origen alemán y socio de la empresa Northstar Brokerage. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días y un saludo. Estoy encantado de estar con vosotros. Nos atiendes desde Dubái, aunque tienes también esa vinculación con España. Precisamente en Dubái tú afirmas que llueve solo 3 días al año, pero que allí tienen un sistema de regadío, un sistema de cultivos que hace que se pueda cultivar durante todo el año. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Dubái, ¿cómo lo hacen ahí?
Sí, digamos aquí en Dubái es un clima muy árido que prácticamente no llueve y si llueve muy puntualmente. Entonces aquí lo que tienen es mar, es arena y sol y poco más. Lo que han hecho ellos es invertir mucho dinero en infraestructuras y ahora en Dubái, en el desierto, están haciendo ensaladas, lechugas, frutas, tienen pollo, tienen leche, hacen su propio queso, hacen yogur, hacen de todo. Pero obviamente habiendo invertido dinero en infraestructura, en maneras de hacer agua con desaladoras, entonces han hecho un trabajo magnífico. Entonces esto como un país tenían que importar prácticamente todo, ahora la dependencia de fuera se ha reducido bastante y en muy pocos años van a importar solamente el 20% de sus necesidades. Entonces ellos han tomado las riendas y han cambiado las realidades de una forma importante. Por ejemplo, hoy en día puedes comprar arándanos, frambuesas, todo hecho en Dubái. Eso es increíble. ¿Y cómo consiguen el agua para regar esos cultivos? Han invertido dinero en desaladoras. Entonces, cogen el agua del mar, lo filtran, hacen con osmosis reversa y otras tecnologías y así aprovechan y generan agua dulce. Y con esta agua tienen agua para el consumo humano y también para el uso agrario. En y España, ganadero. También ganadero. En España se lleva hablando mucho tiempo precisamente de eso. Bueno, somos un país con gran cantidad de costa, el agua del mar está ahí al lado. Lo que pasa es que no se ha llegado a desarrollar precisamente esos sistemas de desalación. Una de las causas puede ser que son demasiado caros. ¿Usted vería aquí en España también ese sistema? Pues yo creo en España tenemos una política reactiva, que es decir, cuando tengamos una sequía pagamos ayudas a los agricultores y ganaderos, pero yo creo que este mismo dinero, según leo esta mañana, han adjudicado 784 millones de euros para ayudas directas para la agricultura. Si el gobierno utilizaría estos fondos para construir desaladoras e invertirlo en sistemas hidráulicos, yo creo que con este dinero se pueden hacer muchas instalaciones de ese tipo. Pero, como he dicho antes, necesitamos una política proactiva. ¿Sería esto, las desaladoras, la principal herramienta para un futuro en España con esta sequía que estamos teniendo? Es un principio porque la base de todo es agua. Sin agua no se puede hacer nada. Pero una vez que tengamos esta base de agua, luego hay que invertir en un Layer 2, en la siguiente fase, invertir en nuevas tecnologías de producción, introducir nuevas variedades que crecen en nuestro clima y que también dan más rendimiento. Por ejemplo, frutas o nueces, vainilla, otros productos que generan más que, por ejemplo, el cereal, porque el cereal en nuestro clima ya a larga duración poco va a dar. Productos que no requieran tanta agua. Pues, Philip, muchas gracias por habernos atendido y nos quedamos con esos consejos y esas previsiones de futuro, porque bueno, hace unos años no veíamos muchas similitudes entre el clima de Dubái y el de España, pero con estas sequías y con las previsiones de futuro, a lo mejor esas situaciones se van acercando. Muchas gracias, Philip. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Y buenas tardes allí en Dubái. Bueno, hablamos ahora de España, de ese incendio forestal declarado el pasado miércoles en Cáceres. Continúa fuera de control y con nivel 2 de peligrosidad. Las fuertes rachas de viento están dificultando incluso las tareas de extinción. Es complicada esa situación que ha obligado a evacuar a más de 500 vecinos que han sido realojados en diferentes instalaciones municipales. En las labores de extinción hay ahora mismo trabajando más de 200 efectivos terrestres y también 14 medios aéreos. Emilia González, ya mucho hemos hablado de la sequía durante estos días. Fíjate que estamos hablando con Philip sobre este asunto. Bueno, por fin han llegado esas lluvias a Andalucía, ¿no? Por lo menos algo. Sí, buenas tardes, buenos días, Antonio. Pues sí, las plegarias se han oído, esos ruegos, ¿verdad? Ha caído precipitación abundante en Andalucía. Lo que pasa es que yo no sé si ha sorprendido más o menos porque la forma de caer ha sido, como vamos a ver, con bastante intensidad. Mira, este es el municipio de Los Palacios, en Sevilla. El granizo caía de tal manera que era capaz de deshojar este árbol que estamos viendo. Precipitaciones importantes también
también en Huelva, en Ronda, donde han caído 100 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. Claro, las alcantarillas no han dado para más, se han visto desbordadas. Y fíjate cómo corría esa agua en la cuenca minera, en el embalse de Marismilla. Es una imagen de Valentín, de Meteo Huelva. Cantidad de agua impresionante que caía en muy poco tiempo. Y claro, las consecuencias de esto que han sido, pues, los cultivos nuevamente y los invernaderos dañados por la intensidad de lo caído, por el granizo y desde luego porque ha sido todo muy repentino. Bueno, de ahí nos vamos a México, porque allí los ojos están puestos en el Popocatépetl, Don Goyo, Popo, como le decimos nosotros aquí, porque sigue con su actividad que ha ido incrementándose durante los últimos 17 días, 154 explosiones en las últimas 24 horas y claro, la ceniza, los vecinos se levantan por la mañana y lo único que ven en sus calles es ceniza. Dice que no vale la pena barrer la ceniza porque desde luego al día siguiente está todo completamente cubierto. De momento no han asfixiado a las plantas, sirve incluso de nutriente, porque ya sabes que la ceniza en las plantas sirve de nutriente, pero eso sí, en las próximas horas, cuanto más ceniza caiga, pues seguramente más complicado va a ser. Atención que el semáforo todavía está en amarillo, pero se han suspendido las clases porque ha aumentado su actividad. Mira, te quiero enseñar esta imagen que es de Turquía, están en tormenta, fíjate lo que ha caído, no sé si te diste cuenta, lo vamos a explicar. Parecía un papel, dime tú lo que es. Parecía una hoja de papel, edificio de 35 pisos y eso que está ahí no es una hoja, señoras y señores, eso es un sillón y no de una plaza, sino de 3 plazas que ha caído. De mudanza. De mudanza, con el viento desde esa zona. Afortunadamente no ha herido a nadie, ha caído en el jardín de la persona que grababa este vídeo, como imagen curiosa. Mira, y otra imagen curiosa viene desde Colorado, la vamos a ver enseguida. Allí es normal ver osos, por ejemplo, pero claro, lo que no es tan normal, ahí tenemos una casa con 2 osos, lo que no está normal es que el señor oso abra la puerta así, como que le faltó preguntar, ¿van a hacer café aquí, señores? ¿Se puede? Bueno, pues sí, esto ocurría en Colorado y la misma persona que lo estaba grabando, que era el dueño de la casa, intentó darle en la ventana para que se fueran. Lo asustó un poquito, pero bueno, que ellos tampoco te creas que están muy asustados, ¿verdad? Como imagen curiosa. La siguiente ya es cerrar con llave porque ya vemos que esto puede pasar. Hay que darle una pasadita a la llave. Sí, sí. ¿Volvemos ya a Canarias con la previsión del tiempo? Venga, volvemos, que estamos ante el fin de semana. Lo que vamos a tener va a ser nubosidad. Mira, hoy hemos tenido nubosidad en el norte de las islas, se ven ahí esos cúmulos chiquititos más blanquitos en el norte de La Palma, de Tenerife, y nubes de evolución que ya empiezan a crecer en el sureste de Tenerife, por ejemplo. Nos vamos a fijar en esas nubes de evolución porque son las que vamos a tener en el próximo fin de semana. Vamos a ver la evolución para las próximas horas porque el anticiclón se nos va. Entra un poquito de aire frío que no nos va a afectar, va a acabar girando en el entorno de Cádiz, pero no nos va a afectar más que enviando aire muy flojo de componente norte. Y cuando no hay viento, lo que ocurre es que la nubosidad crece. Van a bajar las temperaturas notablemente en zonas de medianías, en puntos de medianías del norte de Tenerife. Digo que la nubosidad crece y eso lo vamos a ver sobre todo mañana sábado. En la previsión de mañana sábado hemos significado con bastante nubosidad, no solo por el norte, hay probabilidad de lluvia. Vamos a ver la previsión de mañana sábado porque vamos a tener precipitaciones a última hora de la tarde en el sur de Tenerife, en zonas de medianía se podrían dar, sí, y nubosidad en la cara norte de las islas y alguna gota podría caer también en el norte de la isla de La Palma a última hora de la tarde en zonas de medianía. En el resto cielo despejado, poco viento de componente norte y temperaturas entre los 23 y 25 grados. ¿Puede ser, Emilia, que yo haya visto martes, miércoles, jueves, viernes, sol y ahora el fin de semana veamos nubes? Puede ser y va a pasar, lo están viendo y va a pasar, sí. Y mañana domingo, ¿qué vamos a tener? Pues más nubosidad y la probabilidad de precipitaciones mañana domingo, el pasado domingo, pues va a aumentar, sobre todo en la isla de La Palma y también en la isla de Tenerife, no solo por el norte, más bien en el norte no, sino en el sur. ¿Por qué? Porque va a crecer esa nubosidad, hay humedad suficiente, hay poco viento y esas nubes de evolución van a generar precipitaciones en puntos de medianía. También en la isla de Lanzarote, mira, para repartir un poquito las precipitaciones también en la isla de Lanzarote. Temperaturas más frescas, nubes de evolución, precipitaciones en zonas de medianías del sur en general y marejadilla en el mar. Ese es el resumen que podemos establecer para este fin de semana. Bueno, seguro que la gente con esto que hemos dicho ya se hace una composición de lo que puede hacer. Y ya se organiza para dónde ir. Se vaya organizando yo. Gracias, Emilia. Venga, hasta el lunes. Buen fin de semana. Bueno, y este jueves en Panamá se entregaron los Premios Nacionales de Periodismo 2023. El premio a la excelencia por su trayectoria profesional fue para Magali Méndez, la presidenta de la revista Mundo Social. En otras categorías como el periodismo económico fue distinguido Nicanor Alvarado, un certamen que contó con la participación de Roberto González, el director de este programa, que ahí lo están viendo, fue nombrado parte del jurado de estos premios.
Saludamos ya a Wendy y a Pedro desde el plató de Ponte al Día. Vamos a ver qué temas nos traen para este inicio del fin de semana. Cuéntenos, compañeros. Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Primero que nada es viernes y ya el ánimo es diferente y eso se nota. Pero hoy, además, por supuesto, vamos a abordar muchos asuntos en Ponte al Día. Entre ellos vamos a estar pendientes de esa convocatoria de huelga de unos 6.000 médicos del Servicio Canario de Salud, bueno, que están convocados en esa huelga, que han mantenido esa huelga indefinida, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad de revisar las retribuciones según las diferentes categorías profesionales. Esto por un lado. También nos vamos a hacer eco de esas imágenes que han salido a la luz en las últimas horas. Se trata de un presunto boyer en los aseos de un conocido centro comercial en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido retenido este hombre, aunque intentó huir desesperadamente. Bueno, vamos a mostrarles esas imágenes y vamos a abordar este asunto, pero más cositas hoy. Más cosas. Nos hacemos una pregunta. ¿Somos conscientes de la cantidad de comida que tiramos a la basura el año? Detrás de esas cifras, detrás de esa cantidad hay una mala planificación y una mala organización cuando vamos al supermercado. Para que se den cuenta de la gravedad del asunto, cada canario tira a la basura 500 euros en comida. No es ni mucho menos poca cosa y no está la cosa para desperdiciar. Enseguida les vamos a dar una serie de claves y recomendaciones para evitar ese desperdicio, y además también vamos a conocer la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que está viviendo días claves previos a su posible ascenso a Primera División. Vamos a estar en directo en Cartagena para conocer todos los datos ante esa cita. Todo esto y más a las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Dentro de 14 minutos les vemos. Y ese dato es interesante, porque muchas veces se habla de la cantidad de comida en kilos que se tira a la basura, pero traducirlo a 500 euros al año, como ha hecho Pedro, es muy interesante. A ver si nos concienciamos. Bueno, seguimos conociendo a los aspirantes a los ayuntamientos de las capitales de las islas que concurrirán a las elecciones del domingo 28 de mayo. Hoy vamos a conocer las propuestas de las candidaturas a la alcaldía de San Sebastián de la Gomera. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Quiero ser alcaldesa porque tengo ganas e ilusión, porque tengo un proyecto sólido para el desarrollo de San Sebastián, pero sobre todo porque tengo un equipo de hombres y mujeres responsables y capacitados para dar respuesta inmediata a las demandas de los vecinos y vecinas de este municipio. Ese es el objetivo prioritario de Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría, nosotros hemos elaborado un programa consensuado con todos los miembros del equipo, con este equipo de mujeres y hombres. Son 5 líneas de acción, voy a destacar principalmente 2. Un San Sebastián próspero, apostando por el incremento de ayudas al tejido empresarial y sobre todo por la dinamización de la actividad comercial, cómo no, y de todas aquellas actividades emprendedoras que podamos tener en nuestro municipio. Y también vamos a apostar por un San Sebastián accesible. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante incrementar el transporte público, es importante hacerlo accesible, que sea fácilmente adaptable a todas las personas que lo necesiten para desplazarse por el municipio, y por eso queremos ampliar los horarios, para que tengan un horario de uso del mismo y puedan disponer o hacer sus tareas durante el resto del día sin tener esa limitación de la franja horaria. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Las medidas estrellas que vamos a llevar en este programa, entre otras, van a ser la recuperación de las ludotecas en periodos vacacionales para facilitar la conciliación familiar. Es nuestro objetivo también acercar la administración a los barrios. Como no, nosotros queremos estar cerca del ciudadano, y para eso hay que acercar la administración y hay que llevar allí todas aquellas políticas y todos aquellos programas de dinamización de la actividad sociocultural y deportiva. Es importante para nosotros remarcar esa accesibilidad de los vecinos y esa cercanía. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja? Desde Agrupación Socialista Gomera, desde esta posición que represento, vamos a apostar por ganar las elecciones, ganar con mayoría y no pensar en pactos. Tenemos que trabajar para que eso sea posible. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Quiero ser alcaldesa de San Sebastián porque entiendo la política como una forma de hacer política, de ser útil a los ciudadanos, a los vecinos, al pueblo. Cuento con un equipo que viene conmigo dispuestos a transformar San Sebastián, hacer un San Sebastián más verde, más limpio, más próspero y colocarlo en el siglo XXI. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haríamos sería
un plan de choque para poner a punto todos los servicios públicos. San Sebastián en estos momentos tiene un grave problema, un importante problema con la prestación de los servicios públicos, como es el suministro del agua potable. Estos días ha habido un problema importante, el alumbrado público, la recogida de residuos, y por tanto ese plan de choque es necesario. Y otro gran problema que tiene San Sebastián es la falta de vivienda. Por tanto, trabajaremos para poner suelo a disposición para la construcción de vivienda pública y sacaremos unas medidas importantes para el apoyo también de la promoción privada y de la autoconstrucción. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Nosotros queremos cambiar completamente San Sebastián, queremos una ciudad, un municipio próspero, por tanto se trata de acercar los barrios al centro. Esto quiere decir que tengan los mismos servicios y las mismas condiciones, la misma calidad de vida los vecinos y vecinas que viven en los barrios como los que viven en el centro. Y como digo, si hay una cosa que identifica a la población de San Sebastián es su pasión por la música y por el deporte. Por tanto, una capital cultural y una capital deportiva, la promoción turística, la protección del patrimonio y la recuperación económica. El polígono industrial debe ser el corazón económico de San Sebastián. ¿Tiene alguna línea roja? Bueno, nosotros desde el Partido Socialista vamos a trabajar, estamos trabajando para que la ciudadanía confíe en nosotros y nos dé la mayoría suficiente para gobernar en San Sebastián 4 años con una mayoría estable. Desde luego que ese es el trabajo que hay que hacer y que merece San Sebastián, una legislatura con estabilidad y con el esfuerzo de todo el equipo. Y si tuviéramos que pactar, pues con quien apueste de verdad por el progreso de San Sebastián. ¿Por qué quiere ser alcalde? Bueno, pues soy nacido aquí en San Sebastián, criado en San Sebastián, estudié aquí, llevo toda mi vida en este pueblo. Cierto que salí a formarme fuera, volví y he formado aquí familia. Pues siempre me he sentido una persona comprometida con nuestro pueblo. Pasan los años y veo que necesita avanzar y que es necesario que aportaciones como las nuestras, la gente joven que ha salido y que ha vuelto formada, pues se aporten a nuestro municipio para intentar conseguir pues un municipio mejor. ¿Qué es lo primero que haría? Empezaría por dentro. Creo que reorganizaría los trabajadores del ayuntamiento, reforzaría las plantillas y, por supuesto, estabilizaría los empleos para así garantizar tener el músculo suficiente dentro de la administración para ofrecer los servicios básicos que se merece nuestro pueblo. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Tenemos 5 ejes fundamentales, una hoja de ruta marcada, pero si me preguntan por una medida estrella creo que va a ser la cercanía. Vamos a estar aquí para lo que necesiten los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras vecinas de San Sebastián, que creo que es lo que se necesita en este momento en nuestro pueblo. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? No tenemos ninguna línea roja marcada, no. Llevamos bien con todos los partidos, con todas las agrupaciones, con todas las formaciones políticas. Desde luego, si hablamos de pacto, pues haremos pacto con quien respete nuestra hoja de ruta, nuestro eje, nuestros 5 ejes marcados, nuestro programa, y sobre todo siempre que sea un pacto de estabilidad, que creo que es lo que se merece San Sebastián. Bueno, pues con los candidatos a San Sebastián de la Gomera terminamos el programa de hoy. Ya saben que la próxima semana seguiremos repasando otras capitales de las islas hasta el viernes, hasta el día anterior a la jornada de reflexión. Bueno, el lunes vamos a volver con más noticias y hoy nos despedimos con un británico que se hace llamar el hombre aventura. Ha batido un récord muy curioso. Ha visitado las 7 maravillas del mundo moderno en algo menos de una semana. Ahí lo están viendo. Ha estado en la Gran Muralla en China, ha estado también en el Taj Mahal, eso es en la India, también ha estado en Petra, en el Coliseo Romano, en el Cristo Redentor en Río de Janeiro, también en el Chichén Itzá y en Machu Picchu. Todo cogiendo, apunten por si quieren hacerlo, 13 vuelos, 16 taxis, 9 guaguas y 4 trenes. Ese es el señor, ahí está en Petra. Tengan un buen fin de semana, más tranquilo que la semanita que lleva este señor. Adiós.